ping-pong con alumnos. Bueno, nombre y en qué año estás. Catalina y estoy en tercero de secundaria. Rocío Antonucci, sexto año. ¿Cómo te evalúan tus profes? Eso depende más de cada profesor. Hay profesores que directamente te dan un texto y te mandan el examen, y hay otros que por ahí intentan que cuando lees el texto lo comprendas de verdad y entiendas bien lo que está diciendo en vez de solamente memorizar palabra por palabra. Depende de cada profesor. Haciendo trabajos prácticos y evaluaciones. ¿Y qué opinás vos de estas evaluaciones? Me gustan más los trabajos prácticos porque tengo más información. Para mí que cada profesor puede tener su forma de enseñar y puede opinar que de una manera es mejor o de otra es mejor, pero eso debería ser dentro de cómo puede aprender cada alumno. O sea, no todos los alumnos pueden aprender de la misma manera, ni a todos les gusta aprender de la misma manera. ¿Podés describir cómo te sentís mientras estás en un examen o en alguna instancia evaluativa? Yo me siento más cómoda con los profesores que evalúan clase por clase. O sea, no quizás de los que dicen, bueno, te fue mal en este examen, entonces desaprobas la materia. Más bien en los que por ahí arrancaste mal, pero como ven que fuiste entendiendo, que fuiste esforzándote para poder entender el contenido que ellos te estaban dando, notaron que hiciste un esfuerzo y bueno, y eso también lo evalúan, también evalúan lo que es participación en clase, todo eso, más allá de solamente la nota del examen. A veces me siento segura y a veces me siento con mucha presión y nervios. ¿Qué te gustaría que los profes tengan en cuenta a la hora de determinar tu nota? Las ganas que le pongo y que presto atención en las clases. Porque muchas veces no cuentan cuando uno presta atención y trata de darlo todo aunque le vaya mal. Yo creo que deberían, como ya dije, evaluar de principio a final el cómo fue comprendiendo todo el alumno, porque quizá no es desaprobado o aprobado. Ahora también está eso de en proceso, de Claro. TEA, TEP. Sí. Entonces, por ahí deberían ver cómo fue cada alumno mejorando o empeorando, porque a veces no es que el alumno no le importe la materia o que no tenga interés, a veces es quizás que solamente no puede aprender de la manera en la que se lo están dando, porque cada uno por ahí aprende de una forma diferente y al evaluar de la misma manera a todos, no se está haciendo de una manera equitativa, por así decirlo. Claro, bien, sí. Entonces, Súper claro. claro, Sí, para sí. mí que deberían evaluar alumno por alumno. Y tampoco es fácil porque hay cursos de 30 alumnos, Claro. pero por ahí deberían haber profesores un poco más capacitados para las necesidades de aprendizaje de cada alumno. Claro, por eso el proceso. Si vos Claro. ves el proceso, podés ver a cada Claro. individualidad. Bien. En general, ¿sentís que la nota representa el tiempo que vos le das a cada materia? Sí, porque vos a veces estudias un montón y te sacas una mala nota y a veces estudias muy poco y te sacas una buena nota. Y eso no tendría que ser así, no tendría que variar. No, porque han habido veces en las que yo le he dedicado mucho tiempo a materias que por ahí la materia me gusta, pero el profesor no enseña de una manera en la que yo pueda aprender bien, entonces por más tiempo que yo le haya dedicado, al no poder procesar bien la información de la manera en la que me lo estaba dando el profesor, seguía sin poder aprender. O sea, hay alumnos que por ahí le dedicaron poco tiempo, pero como la manera en la que enseñaba el profesor les iba bien, y podían pasar. Y habían alumnos que por ahí no aprendían de la misma manera, entonces no podían pasar. Entonces no sé si depende cuánto tiempo le dediques, sino también la manera en la que... Sí, que digamos, capaz que ese tipo de evaluación está más pensada para alguien que lo puede resolver de una forma Claro. y no de otra. Sí, entonces por ahí yo a una materia le tengo que dedicar más tiempo porque me cuesta más entenderla y a otra quizás no, y por ahí las notas me salen al revés, por ahí a la que le dediqué Claro. menos tiempo me va peor, y Mejor. al revés me va Claro. mejor, y a la que le dediqué más tiempo, por ahí, Claro. o sea, me sale muy al revés. Bien. Bueno, y la última, ¿a vos te importan las notas? No me interesa. Me interesa más el que yo aprender y que me quede la información que una nota, porque simplemente es un número. Y no deberían en sí importarme, porque al final del día me importan porque son lo que define si paso o no, pero no me importa en sí el decir, tipo, si me saqué un 9 es porque aprendí, si me saqué un 1 es porque no aprendí.
Porque por ahí yo aprendí, pero a la hora de hacer el examen me puse nerviosa o algo y todo lo que aprendí no lo pude expresar en la hoja, pero aprendí. Claro. Entonces eso también creo yo que deberían evaluar los profesores, si aprendiste o si no aprendiste, si trabajaste o si no trabajaste, no solo la nota final. Más allá de la prueba, digamos, escrita. Claro, la nota en sí me importa como un decir, bueno, pasé o no pasé, pero no me importa tanto como lo que... Siento que no me representa a mí la nota en sí, es más que nada solo el papel. Ping pong con docentes. ¿Para qué sirven los exámenes? Bueno, ¿para qué sirven los exámenes? Los exámenes sirven para evaluar los conocimientos aprendidos por el alumno o los alumnos, ¿no? Y hay distintos tipos de examen o distintas maneras de evaluar. Los exámenes es una instancia, lo que veo yo, es una instancia más para poder ir viendo el proceso de los chicos en los temas dados, en si necesitan reforzarlo o no. Es un paso que sí o sí se tiene que hacer. Evaluar, en realidad evaluamos todo el tiempo, en mi caso particular, en el trabajo en clase, en carpeta, en participación. Son una forma de evaluar, sirven para evaluar conocimiento. No es la mejor forma que hay, pero es para eso. ¿Qué formas de evaluar conoces? Bueno, el tipo de evaluación, la que yo utilizo, por ejemplo, es la continua, donde nuestra materia es un evaluar continuo del alumno, es un ida y vuelta. Que no es que hay un examen o hay un final donde se van a ver todos los conocimientos o intermedios, ¿no? Es un evaluar constante, a ver si es un ida y vuelta, a ver si en los 15 minutos de explicación lo aplica, lo desarrolla. Bueno, obviamente también a principio de año hay una evaluación diagnóstica, ¿sí? Y bueno, todos esos conocimientos se van a ir aplicando y son paulatinos, se van aplicando durante el año o durante los cuatrimestres ahora, antes era trimestral. Y uno lo puede hacer también, hay otra evaluación por medias, bueno, eso es el que uno utiliza. Yo utilizo así, continuo, ¿no? Es una evaluación continua. Cuando los chicos preguntan si hay evaluaciones, la evaluación es todos los días. Es como también, ¿no? Le tienen ese miedo a la evaluación. Como algo antiguo, ¿no? También tiene el examen, hay gente que todavía se maneja así. Y bueno, quizás también es una manera de evaluar y ver cómo son de heterogéneo, ¿no? Los chicos. Las formas de evaluar que conozco son, sumativas, formativas, de trabajo colaborativo, todo lo que uno hace o deja de hacer, tanto como docente o como el alumno, forma parte de esa evaluación. En general la evaluación que yo tomo o que yo utilizo es la formativa, constante, formativa, integral, es una evaluación continua. Los resultados de las evaluaciones hay que tomarlos como algo situado, algo que no define al estudiante, pero sí da un parámetro o una estadística. ¿Qué pensás de los resultados de las evaluaciones? Y los resultados de las evaluaciones, la realidad es que son, muchas veces no son la realidad, porque hay chicos que en las evaluaciones se ponen muy nerviosos y yo tengo claro que el tema lo saben, pero bueno, al ponerse nerviosos en una instancia donde van a tener un número, donde van a hacer qué saben y qué no saben, eso muchas veces les cuesta y les juega en contra. Va a depender mucho del objetivo, qué es lo que estamos analizando, qué es lo que se persigue y bueno, teniendo en cuenta eso es para qué sirve la evaluación. Si la instancia de evaluación es continua y permanente, no va a afectar de mala forma al estudiante, o sea, no lo va a predisponer, no le va a dar miedo, no va. ¿Por qué? Porque uno va teniendo conocimiento de cómo va entendiendo o no durante todo el periodo del aprendizaje y de la enseñanza. Pero si lo haces en un momento puntual, le generas nervios, le generas estrés y eso es contraproducente. Terminas sin tener el resultado que vos querías, que es saber si saben o no saben, porque quizás todo lo otro afectó. Bueno, cuando uno diseña una evaluación, supongo que está buscando cuantificar, a ver, el alumno, a ver cuánto ha aprendido de lo que se ha dicho, ¿no? Como para saber cómo seguir, qué preparar, qué ajustar en cada caso particular. Es una metodología también, bueno, por examen, ¿no? O orales, prácticos, lo que sea, para ir ajustando esa enseñanza, aprendizaje, esa tríada, ¿no? Docente, alumno. Y bueno, nada,
Creo que bueno, ahora es mucho más abierto la manera de evaluar. ¿Cuál es la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Las evaluaciones son principales en el proceso de evaluación de enseñanza y aprendizaje porque nos permite ir viendo qué tanto se logró, o si hay que reforzar o mejorar el andamiaje de ciertos temas para que se pueda llegar a la comprensión y que si son o no significativos y ver cómo podemos ir aumentando, digamos, nuestro grado de complejidad de ese concepto para poder ir sumando otros. Tiene que tener el tiempo necesario y adaptado a cada uno de los alumnos, aunque a veces cuesta porque no tenemos el tiempo necesario para poder en algunas circunstancias estar un poco más enfocados, pero sí o sí necesitamos adaptarnos nosotros como docentes a que los niños que le cuesta más puedan aprender y tener las estrategias necesarias para enseñar y que esas estrategias nos sirvan para que ellos aprendan. Los procesos de enseñanza-aprendizaje creo que, bueno, obviamente están directamente relacionados, pero no necesariamente uno enseña y el otro aprende. A veces hay enseñanza, o sea, intentamos enseñar y a veces no hay aprendizaje. Porque hay algo en el medio que no se da, o sea, enseñar no es simplemente, o sea, no es pasar un líquido de un frasco a otro, o sea, llenar otra cosa, es mucho más que eso. Que la otra persona lo haya aprendido quiere decir que internalizó el contenido, lo puede hacer parte de su vida, lo puede explicar con sus palabras, lo puede definir de otra manera, puede usar ejemplos para ese contenido, para representar ese contenido, puede transmitírselo a otros. Entonces, bueno, muchas veces hay enseñanza, o sea, uno intenta enseñar, pero no necesariamente el otro aprende. Lo que sí, por ejemplo, el proceso de enseñanza tiene una intencionalidad, o sea, nosotros intentamos enseñar. ¿La nota numérica es importante? ¿Qué representa para vos? Con respecto a la nota numérica, yo, bueno, un poco lo dije antes, uno se adapta a los cambios, ¿no? Nunca estuve de acuerdo con esos que ponen 7,66, 7,80, y no sé cómo le dan esos números. Nunca estuve de acuerdo con el promedio. Yo siempre les explico a los chicos esto como debe pasar en la vida. Yo evalúo de esta manera, hay una entrega, hay que cumplir. Algunos cumplirán en tiempo y forma. Y por tarea entregada ya saben que es una buena nota y que van a estar dentro del rendimiento que uno les pide. Si no están dentro de eso, bueno, la lámina se le devuelve y siguen trabajando hasta cumplir con ese objetivo. Es antiguo, ¿no? Antes uno buscaba el 10 y se preocupaba y es frío, ¿no? Vuelvo a repetir, si no, no se podrían ver los avances. Si yo le pongo un 10 a uno le pongo un 10 y el otro lo ve y ve que no es de la misma calidad, se va a sentir ofuscado quizás por eso. Entonces, quizás es más personal. Yo prefiero el bien, muy bien, dentro de los parámetros de cada alumno, ¿no? Para mí no es importante. Es más importante la cualitativa, en la cual puedo dejar plasmado más cosas. En la numérica predispone a que el alumno crea y piense siempre que es un número, que vale más un número que sus intenciones. Entonces, para mí no es importante. Es algo más de la vieja escuela, de la escuela tradicional, que creo que deberíamos seguir cambiándolo. Numérica creo que tiene que ver con lo que he dicho respecto de los resultados de las evaluaciones. O sea, la nota numérica es lo mismo. Un 2 no define, un 2 ni un 10 define a mi estudiante. A mi estudiante lo definen todo su desempeño a lo largo del cuatrimestre del año que estamos evaluando, y la nota numérica simplemente lo que me da es un pequeño recorte de lo que sucedió ese día, de cómo el contenido estaba ese día y cómo el contenido estaba dentro de ese día y cómo él lo pudo plasmar. Pero no es una definición. La evaluación es una herramienta importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un indicador que nos permite a los docentes saber en qué momento de este proceso están nuestros alumnos y a partir de eso poder tomar decisiones. ¿Sí? Tal vez nosotros pensamos que determinado contenido estaba aprendido y en el momento de la evaluación nos damos cuenta que gran parte de la clase no lo tiene afianzado, por eso nos sirve al docente para replantear también nuestras prácticas y nuestras estrategias a la hora de enseñar y volver a retomar algo que ya pensábamos que estaba sabido.
¿sí? En este proceso de enseñanza y aprendizaje, bueno, es digamos, el intercambio, por así decirlo, entre alumno y docente, el aprendizaje continuo entre uno y otro, a través de estrategias didácticas, bueno, que permitan que el alumno aprenda lo que nosotros planteamos, ¿sí? A través de, bueno, de la planificación de los contenidos, de diferentes herramientas, diversas estrategias, ¿sí? Y bueno, la evaluación está en el proceso de enseñanza en todo momento. La evaluación es continua durante la jornada de clase, porque uno puede evaluar pasando al pizarrón, de una exposición oral, del trabajo diario. Entonces, la evaluación se hace constante durante todo el proceso. Y hay evaluaciones formales, como por ejemplo, no sé, la evaluación diagnóstico cuando uno toma un curso para ver en qué momento o qué contenidos traen, qué saberes previos tienen, evaluación formativa, sumativa, ¿sí? Los resultados de la evaluación no condicionan al alumno, o sea, uno no tiene que medir el rendimiento de un alumno por una nota, ¿sí? Por eso, porque la evaluación es constante y se miden un montón de otros factores, no la nota en sí. Un alumno puede fracasar en un examen porque ese día estaba nervioso, porque tuvo un problema, porque no pudo estudiar, pero bueno, uno tiene en cuenta también un montón de otras cosas que hacen al concepto de ese alumno. Y la nota numérica en realidad es un indicador también para la familia, porque me ha pasado que cuando teníamos los conceptos de TEA, TED, TEP, como que costaba mucho a la familia hacerle entender, bueno, qué nota tiene o cómo está o qué debo mejorar. En cambio, el número es más clarificador. Tiene un 6, bueno, sabe que está medio flojo y tiene que practicar o reforzar determinadas cuestiones. Básicamente, bueno, es un indicador de los resultados, pero de ninguna manera condiciona al alumno. A mí lo que me da la sensación, después de escuchar las posturas de las chicas y de los profes, las profes también, es como que, digamos, los profes conocen la evaluación formativa, son como conscientes de que hay un proceso, pero también creo que hay algo de evaluación tradicional en la escuela, por lo que dicen básicamente las entrevistas a las estudiantes, que hay profes que capaz que sí tienen en cuenta todo el proceso y hay profes que la nota define más. Quizás nuestra conclusión es un proceso de enseñanza que no debemos coartar la libertad de expresión, encontrar la forma para hacer una transposición didáctica de los contenidos que nosotros como docentes adquirimos en este profesorado en el EMAU. ¿Qué tipo de evaluación tenemos que tener en arte? ¿Qué es evaluar? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se piensa en el arte? La escolarización implica que el sujeto se somete a un régimen específico. Hay que tener en cuenta la realidad actual y tenemos naturalizado la escuela. Damos por hecho que el niño va a aprender a la escuela, ¿sí? Pero bueno, el tipo de evaluación, o sea, esa supervisión que viene impuesta desde antaño, esa evaluación es un control. Ahora la evaluación, con este contexto que tenemos, debería sustentar, podríamos decir, los datos provistos en ese diagnóstico que nosotros tenemos que hacer al principio cuando ingresamos al aula y conocemos a nuestros alumnos, para luego evaluar. Eso es como un asesoramiento para ayudarlos y generar un proceso de enseñanza, como están hablando todos estos docentes, que se necesita para que se construya el contenido. ¿Qué tipo de evaluación tenemos que tener en arte?
qué es evaluar, qué se evalúa, cómo se piensa en el arte.